Hola, bienvenidos a la clase de estadística. Hoy vamos a estudiar las medidas de desviación y en general vamos a estudiar varias medidas de desviación. Vamos a ir en cada uno de los videos estudiando pormenorizadamente cada uno de ellos. Comenzamos. La desviación típica y otras medidas de dispersión. Llamamos todas medidas de dispersión o variación al grado en que los datos tienden a extenderse alrededor de un valor medio. Y a eso se le llama variación o dispersión de los datos. Tenemos que considerar que existen distintas medidas de dispersión o variación, y las más estudiadas son el rango, la desviación media, el rango semi-intercuartílico, el rango entre percentiles 10-90, la desviación típica y la varianza. Vamos a ir estudiando uno a uno y también tenemos que considerar cuando trabajamos con pequeñas muestras o sin tablas de frecuencia o para grandes muestras cuando tenemos una tabla de frecuencia. En primer lugar, la primera variación o la dispersión que existe en una serie de datos es el rango. El rango de un conjunto de números es la diferencia entre el mayor de los datos y el menor de todos ellos. Para recordar un poquito esto, tenemos una serie de datos, esto tiene que estar ordenado, se saca el mayor menos el menor. Entonces tenemos un rango de 10. Otra medida de dispersión es llamada desviación media o promedio de la desviación. Esto es considerado para una muestra pequeña o aquellos que tienen menos de 20 datos. La fórmula que define la desviación media es MD, que simboliza desviación media, es igual a la sumatoria del valor absoluto de cada dato menos la media dividido el total de datos. Para entender mejor esto, veamos el ejemplo siguiente. Consideramos que tenemos las edades de 5 niños y estos están ordenados según la numeración 2, 3, 6, 8, 11. Si nosotros queremos saber cuál es la variación de cada dato respecto a un valor central, lo que tenemos que hacer es primero calcular la media o el promedio, que sería la suma de todas las edades dividido el total de datos. Esto significa que en promedio estos 5 niños tienen una edad de 6 años. La desviación media lo que hace es calcular el valor que tiene cada dato respecto a la media, si no hay mucha variación de cada dato respecto a este valor central. Y para eso aplicamos la siguiente fórmula. El valor absoluto de cada dato menos la media, cada dato menos la media, y así hacemos para las 5 edades, y todo eso dividimos por el total de la edad. Este valor de la desviación media sale 2.8 años, porque esa es la unidad de medida de la variable que es la edad. Entonces, esto significa que en promedio, cada niño varía, la edad de cada niño varía respecto al promedio en 2,8 años. Esto también sirve para considerar si este valor promedio es significativo dentro de lo que es la cantidad de datos que tenemos o respecto a estos datos. Muy bien, seguimos. La desviación media también se puede calcular cuando tenemos una tabla de frecuencia, y la única diferencia con la fórmula que teníamos anteriormente es que a este
esta diferencia del valor absoluto, lo que se le hace es multiplicar la frecuencia. ¿Cuál frecuencia? La absoluta. Entonces, la desviación media para datos tabulados es sumatoria de la frecuencia absoluta por el valor absoluto de X sub J. X sub J es la marca de clase de cada intervalo menos el promedio dividido el total de datos. A continuación, vamos a hacer ese cálculo de la desviación media de la tabla de frecuencia que ya teníamos del video anterior. Entonces, vamos a copiar aquí la fórmula de la desviación media para datos tabulados. Esta es nuestra fórmula. Y dice nuestra fórmula, frecuencia por valor absoluto de la marca de clase menos la media. Voy a ocultar estas filas para que tenga más espacio para poder hacer el cálculo de la desviación media. Voy a hacer en esta zona ese cálculo. Entonces, la desviación media, que se simboliza por MD, dice la fórmula que es la frecuencia por la diferencia de la marca de clase menos la media. Voy a hacer este cálculo en esta zona de mi tabla de frecuencia. Entonces voy a indicar que va a ser frecuencia por valor absoluto. En Excel se escribe la función ABS y aquí va a ser la marca de clase menos la media. Es decir, esto me indica la forma que yo tengo que escribir mi fórmula para calcular de cada uno de estos 5 intervalos. Entonces, tenemos en esta celda, lo que tengo que hacer es multiplicar mi frecuencia, que en este caso es 5, por ABS, valor absoluto, paréntesis, de la marca de clase. La primera marca de clase es 61 menos la media, y la media yo tengo desarrollado aquí, que ya habíamos hecho el cálculo en los videos anteriores. Entonces, señalo la media, porque esto tiene que ser un valor fijo, tengo que presionar la tecla F4 para poder anclar este valor para todos los intervalos. Entonces, con F4, lo que yo hago es mantener fijo siempre este valor. Ahí cierro mi paréntesis y Enter. Una vez que yo tengo ya desarrollada la fórmula, entonces lo único que tengo que hacer es copiar y pegar en estas 4 zonas del intervalo que me corresponde, que faltan. Entonces, ahora tengo que realizar la sumatoria, porque acuérdense que la fórmula de la desviación media es la sumatoria de este producto. Entonces, en esta celda voy a ubicar la suma de esos valores, que corresponde a 226,5. En esta zona voy a hacer este cálculo, sería la sumatoria de este producto dividido el total de datos. Esta celda voy a ubicar así, más la sumatoria, dividido el tamaño de la muestra, que en este caso es 100. 2,26. ¿Qué significa este número dentro de lo que es la tabla, dentro de lo que es el cálculo que yo estoy realizando? Esto significa que cada estudiante, que la altura, tenemos que tener en cuenta, esta es la altura, la variable de estudio, esta es la frecuencia absoluta, que es el número de estudiantes. Entonces, tenemos que corresponder este número con la variable. Entonces decimos
En promedio, las alturas de los 100 estudiantes tiene una variación de 2,27, redondeando, centímetros con respecto al valor promedio. ¿Cuál es el valor promedio? 67,45 centímetros. Es decir, siempre que nosotros calculemos variación, desviación, lo que sirve es para ver el grado de variación que hay entre los datos, en este caso los 100 estudiantes, las alturas de 100 estudiantes, con respecto a un valor central. En este caso, ese valor central es la media. De esta manera, entonces, damos por terminado. En los siguientes videos vamos a estar estudiando otras medidas centrales.